Imagina un arma capaz de hervir los océanos desde el espacio, o un cañón de 800 toneladas que necesitaba 2.500 soldados para funcionar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis no solo estaban en el campo de batalla, estaban intentando cambiar las leyes de la física, de la ingeniería y del sentido común. En este video conocerás 10 inventos que la historia casi olvidó, y entenderás por qué el número 1 sigue generando teorías hasta hoy. Quédate hasta el final. Empecemos con algo que parece imposible, un arma que dispara en curva. El Krumlauf era un adaptador para el fusil S TG-44 que desviaba la trayectoria de la bala hasta 90 grados. Con una mira periscópica acoplada, el soldado podía disparar a enemigos detrás de muros sin siquiera asomar la cabeza. Parece genial, ¿verdad? Pero tenía un problema enorme. El cañón duraba entre 160 y 300 disparos antes de inutilizarse. La curvatura fragmentaba la propia bala, creando un efecto involuntario de proyectiles múltiples. Una idea brillante, una ejecución desastrosa. Y hablando de proyectiles, el número 8 de esta lista es el cañón más grande y costoso jamás construido en toda la historia de la humanidad. Pero te sorprenderá su increíble inutilidad. Ahora un vehículo que parece sacado de una caricatura. Kugelpanzer, en traducción literal, significa bala blindada. Era una esfera de acero de 1,5 metros de diámetro, impulsada por un motor de 25 caballos y 3 ruedas, 2 laterales y una trasera. Pesaba 1,8 toneladas y tenía un blindaje de apenas 5 milímetros. Lo más intrigante: existe un único ejemplar en el mundo, guardado en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia. Y nadie sabe con certeza para qué servía. Los registros desaparecieron. Piensa en esta máquina. Fue capturada, atravesó la guerra, sobrevivió décadas y hasta hoy sigue siendo un enigma. Ahora, si el Kugelpanzer ya parece grande, espera a ver lo que viene después. El número 8 es un arma tan colosal que necesitaba más gente para operar que muchos batallones completos. 800 milímetros de calibre, proyectiles de 7 toneladas, alcance de 50 kilómetros. El Schwerer Gustav no era solo el cañón más grande de la historia, era casi un buque de guerra montado sobre rieles. Con un cañón de 32,5 metros y 1.350 toneladas en total, necesitaba 2.500 soldados entre operación, seguridad y logística. Hitler lo encargó para destruir la línea Maginot francesa, pero el cañón no estuvo listo hasta 1942. Fue utilizado en el asedio de Sebastopol, donde destruyó un depósito de municiones subterráneo. ¿Impresionante? Sí. Pero al final de cuentas, se necesitaba todo eso para no poder acertar un objetivo específico. El Gustav podía destruir una ciudad, pero no un búnker. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los nazis diseñaron un tanque 5 veces más pesado que el tanque más grande que jamás existió? Eso es el número 7, y el proyecto fue aprobado por el propio Hitler. 1.000 toneladas, 35 metros de longitud, 2 cañones navales de 280 milímetros, 8 antiaéreos, 2 motores de 24 cilindros con 8.500 caballos de fuerza cada uno. Eso era el P-1000 Rate, el tanque rata, una contradicción ambulante porque no había nada de rata en ese monstruo. Era una fortaleza con ruedas. ¿El problema? Hundiría cualquier puente, destruiría carreteras solo con su peso y sería un blanco fácil para los aviones. El proyecto fue cancelado en 1943. Pero una de las torres de cañón llegó a construirse y fue usada como batería costera en Noruega. Y si la rata ya parece una locura, el número 6 es literalmente aún más grande. Un arma autopropulsada de 1.500 toneladas con el mismo cañón del Gustav. Spoiler, se hundiría en el propio suelo. Toma el Gustav, ponle ruedas. Eso es básicamente el Monster. 1.500 toneladas, 42 metros de longitud, cañón de 800 milímetros,
blindaje de hasta 360 milímetros y 100 tripulantes en su interior, 4 motores de submarino para mover todo eso. El proyecto fue abandonado en 1943 por el mismo motivo que la Rata. La presión que el vehículo ejercía sobre el suelo era tan extrema que simplemente se hundiría. Ningún prototipo fue siquiera iniciado. Una máquina que existió solo en el papel, y que en el papel era básicamente inútil. Pero no todo era metal y explosivos. El número 5 es un arma espacial. Un arma que usaría el sol como fuente de energía para destruir ciudades enteras. Y el proyecto comenzó incluso antes de la guerra. Un espejo de 9 kilómetros cuadrados en órbita, enfocando la energía solar como una lupa gigante sobre ciudades enemigas. Eso era el Sonnengewehr, literalmente arma solar. La idea surgió en 1923 con el ingeniero Hermann Oberth. Según los cálculos de la época, un solo rayo destruiría más de 5.000 metros cuadrados de superficie, y el calor acumulado podría incluso hervir océanos. El proyecto costaría $3.000 millones. En 1945, soldados americanos encontraron planos técnicos de este proyecto en el centro de investigación de Hillersleben. Era real. No funcionaría tan pronto, los propios nazis estimaban 50 años para que fuera viable, pero alguien en algún momento lo tomó en serio. Ahora llegamos a las armas que casi funcionaron. El número 4 era un cañón de 120 metros de longitud, construido para destruir Londres sin posibilidad de defensa. A diferencia de los proyectos anteriores, el V3 estuvo muy cerca de la realidad. Era un supercañón de 120 metros de longitud, con cámaras de propulsión lateral a lo largo del cañón. De ahí el apodo 100 pies. La bala de 140 kilos alcanzaba 1.500 metros por segundo de velocidad, con un alcance de más de 150 kilómetros. El objetivo: bombardear Londres sin parar, sin aviones, sin forma de interceptarlo. La batería fue construida en un complejo subterráneo cerca de Calais, en Francia, con 50 cañones planificados. Tras apenas 3 disparos de prueba, la RAF bombardeó y destruyó el complejo. Una versión más pequeña fue usada cerca de Luxemburgo, pero causó daños mínimos. El V3 murió antes de comenzar, pero por poco. Pero el invento más sorprendente de la lista, que influyó en la aviación moderna, está en el número 3, una aeronave furtiva a reacción que volaba a casi 1.000 kilómetros por hora en 1945. Aquí el tono de la historia cambia. El Horten Ho 229 no es ciencia ficción. Es una de las aeronaves más avanzadas que jamás han existido. Construido en 1945 por los hermanos Horten, era un ala volante, sin fuselaje, sin cola, impulsado por 2 motores a reacción, velocidad máxima de casi 1.000 kilómetros por hora, alcance de 1.930 kilómetros, construido con madera y un compuesto absorbente de radar, tecnología furtiva real, décadas antes del B-2 Spirit americano. Los aliados capturaron los prototipos y los enviaron a los Estados Unidos, donde fueron estudiados en detalle. Algunos ingenieros creen que el B-2 no hubiera sido posible sin el legado del H o 229. Hasta hoy es considerado uno de los mayores avances tecnológicos de la Segunda Guerra. Y ahí llegamos a los 2 inventos más polémicos y misteriosos de toda la lista. El número 2 y el número 1 siguen siendo debatidos hasta hoy, y uno de ellos podría haber sido un precursor de los platillos voladores. No te vayas. Die Glocke, la campana, una estructura con base de plomo, forma cilíndrica con cúpula y una punta metálica, unos 2 metros de diámetro, y absolutamente nadie sabe con certeza qué era. Las teorías son de lo más variadas: un propulsor antigravitacional, un arma de campo de energía, un generador de fuerza desconocida. La propaganda nazi, al final de la guerra, llegó a presentarlo como un dispositivo de viaje en el tiempo o un arma oculta basada en tecnología más allá de la comprensión humana. La versión más creíble lo conecta con el elemento número 1 de nuestra lista, como propulsor de un vehículo muy específico. Pero no hay consenso. La campana entró en la cultura popular
inspiró teorías sobre ovnis y hasta hoy alimenta debates serios entre historiadores y entusiastas. Y ahora el número 1. El invento que se combinaría con la campana volaría a Mach 10, tendría 70 metros de diámetro, y que según algunas teorías fue llevado en submarino a una base secreta en la Antártida. ¿Es real? ¿Ficción? ¿Propaganda? Tú decides. El Haunebu es probablemente el invento más controvertido de esta lista, y quizás de toda la Segunda Guerra. Según los documentos y relatos existentes, era una nave con forma de disco, con propulsión antigravitacional, supuestamente construida en las fábricas Škoda de Praga y en las montañas de los Búhos. La versión más avanzada, el Haunebu 3, tendría 70 metros de diámetro, albergaría a 32 tripulantes y alcanzaría Mach 10. Antes del fin de la guerra, las naves habrían sido transportadas en submarinos U-Boot hasta una base secreta en Nueva Suabia, en la Antártida. Y la teoría más extrema, los nazis habrían enviado el Haunebu a la Luna para construir la base Schwarze Sonne, el Sol Negro, en el lado oscuro del satélite, con planes de reconstruir el Reich. Eso es lo que dicen las teorías. ¿Qué es un hecho? Que los nazis trabajaron en proyectos de propulsión avanzada, que muchos documentos fueron destruidos y que algunas preguntas aún no tienen respuesta. 10 inventos, algunos geniales, algunos delirantes, algunos aún sin explicación. ¿Qué tienen todos en común? Nacieron de un régimen obsesionado con el poder absoluto y demuestran que el odio no genera innovación real, solo desperdicio y destrucción. Si este video te hizo pensar, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de los 10 te sorprendió más.